Aleluya, mis hermanos, gloria a Dios, que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a Guerreros en Acción. Desde Atlanta, Georgia, les mandamos un saludo, un ósculo santo, un fuerte abrazo. Que el Señor me los bendiga. Hermanos preciosos, en esta oportunidad me han dado la bendición de poder compartir con ustedes un poco sobre un gran héroe de la fe, y este es Josué. Así que vamos a dar inicio a nuestro servicio, por lo tanto vamos a orar, así que acompáñenme para presentarnos delante del Señor. Aleluya. Padre bueno que estás en el cielo, que estás en todo lugar, gracias Señor te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias mi Dios porque eres fiel, porque en medio de la noche, en medio de la oscuridad, Padre Celestial, tú siempre como luz admirable, Padre, te presentas, Señor. Gracias, Padre, porque no nos dejaste, Señor, hundidos en nuestros pecados, en nuestros delitos, sino que tuviste de nosotros misericordia, Padre. Y allí donde estábamos muertos o casi muertos, tú nos levantaste con gloria y con poder. Hoy levantamos nuestras manos, te damos la honra y la gloria a ti, Padre Celestial. Gracias por esta hermosa noche, gracias por esta oportunidad de acercarnos a ti. Desciende tú, Señor, a este lugar y a cada una de las casas, Padre Celestial, donde llega esta transmisión. Por Cristo, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya, mis hermanos. Vamos a empezar adorando al Señor. ¿Y por qué no me acompañas? Y le decimos al Señor que nos lleve a sus atrios, que nos lleve al lugar santo y que nos introduzca aún al lugar santísimo. Gracias, Padre Celestial. Al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, sí, Señor, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, sí Señor, tócame, límpiame, heme aquí. Ponte de pie, mi hermano, adora al Señor, sí Señor. Al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. Sí, Señor, llévanos a ese lugar. Sí, Señor. Redentor, llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Aquí estamos, Señor. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, sí Señor, tócame, límpiame, heme aquí. Aleluya, Señor. Límpiame, heme aquí. Aquí estamos, Señor. Tócame, límpiame, heme aquí. Sí, Señor. Limpia nuestras vidas, Padre Celestial. Nuestros corazones, Señor, y aún nuestra mente, Padre.
Gracias, Señor. Bendito eres, Padre Celestial. Tu presencia es preciosa, Señor. Tu presencia es hermosa, Padre Celestial. Santo es tu nombre, Señor. Recibe nuestra alabanza, Señor. Recibe nuestra adoración. Padre, solo a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Oh, Señor, eres santo, Padre Celestial, y eres perfecto, Señor. Aleluya. Vamos a cantar, hermanos, un canto precioso. Hubo un pequeño anuncio, pero sabemos que el Señor está con nosotros, mis hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bueno, pasó aquí algo pequeñito, un anuncio allí no programado, pero mis hermanos, ¿qué les parece si entramos al tema de hoy? El tema es un tema muy especial. Vamos a continuar con la línea de temas de los héroes de la fe, y en esta oportunidad pues les voy a compartir acerca de Josué. Le vamos a dar así un subtema, por así decirlo, y le vamos a llamar esta noche Josué el Conquistador. Ay, yo sé que no te puedo escuchar, pero sé que lo harás, así que repite conmigo: Josué el Conquistador. Mira, hermano, qué precioso. Esta oportunidad no vamos a hablar precisamente de una historia acerca de Josué, porque las conocemos. Claro, vamos a recordar un poquito, pero nos vamos a enfocar en la figura de Josué y cómo Josué nos da un gran ejemplo a nosotros, y cómo de alguna manera nosotros debemos de ser como Josué, ¿sí? Entonces, parte de lo que el Señor ha puesto en mi corazón y de lo que te quiero motivar esta noche es: seamos Josués. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, seamos Josués. Así que vamos a orar, mis hermanos. Yo sé que ya oramos al inicio, pero oremos para que sea el Señor, quien nos comparta de su palabra, quien nos dé de estos maravillosos manjares que Él tiene para nosotros. Padre bueno que estás en el cielo, en todo lugar, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, mi Dios, porque nos das esta oportunidad de acercarnos a ti, Señor, y estudiar un poquito de tu palabra. Sabemos que un gran misterio tú nos vas a revelar, Padre, y que la palabra de hoy desciende de tu propio corazón, Señor. Te suplico, Padre, que quites de nuestra mente, de nuestro corazón, todo vestigio de carne, Señor. Que seamos blandos a tu palabra, Padre Celestial, y que ésta se haga rema en nuestra vida. Por Cristo, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya, mi hermano. Entonces, vamos a platicar, dijimos, acerca de Josué. ¿Sí? Entonces, les decía, vamos a hablar de Josué el Conquistador. Cuando estudiaba este tema, y pues, si tú lo recuerdas, hay un libro que se llama Josué. Vemos que este libro está compuesto de 3 partes. Y lo traigo a colación porque lo veo muy, muy importante, muy bonito, me llamó mucho la atención. Y es que el libro, dividido en estas 3 partes, muestran proezas de Josué, muestran caracteres de Josué, y nos da un gran ejemplo a nosotros, mis hermanos. Entonces, la primera parte del libro de Josué es precisamente del tema de hoy, conquista. Y es algo bien precioso, mi hermano, porque entonces vemos en la primera porción, en los primeros 12 capítulos de Josué, cuando vamos a la palabra del Señor, vamos a encontrar conquistas de diferentes ciudades, de diferentes reinos. Vemos oposición, pero vemos también cómo el líder, que para ese entonces es Josué, busca al Señor, y el Señor no solo le da el plan, le da la estrategia, le da las herramientas, le presenta a las personas, le da el equipo. Si ustedes estuvieron en las transmisiones anteriores con nuestra hermana Ani, con nuestra hermana Brenda, ellas tocaron un poquito de Josué. Fíjense, yo les puse mucha atención, y hermana Ani nos hablaba de Moisés, nos habló de Josué, y luego nos habló de Débora. Y nos habló cómo Josué toma la estafeta de Moisés y es el hombre que el Señor utiliza para llevar a su pueblo a tierra prometida. De allí hermana Brenda nos habló de Rahab y nos habló de una gran conquista del pueblo de Israel
y que para ese entonces su líder era Josué. Y se acuerdan, ¿verdad? La conquista de Jericó. Entonces, mi hermano, nosotros cuando vemos los primeros 12 capítulos de Josué, encontramos esto, conquista. A partir del capítulo 13 al capítulo 21, lo que vamos a encontrar son la repartición de tierras. Fíjense, qué bonito, porque primero conquistó y ya luego le dio a cada uno su parte conforme lo que el Señor había establecido. Y pues en la porción del capítulo 24, del 22 al 24, lo que vamos a encontrar ya van a ser los últimos días de Josué. Vamos a encontrar la despedida que Josué hace al pueblo, una despedida preciosa, mis hermanos, porque vemos cómo conduce Josué a que el pueblo haga un pacto de servirle a Dios, de serle fiel al Señor. Y algo bien precioso es que les da una lección de lo que seguramente él había aprendido en el transcurrir de su carrera, en el transcurrir de su vida, porque les dice que deben de servir al Señor, porque de lo contrario les va a ir mal. Estoy parafraseando y se lo estoy diciendo así en poquitas palabras, todo lo que relata el capítulo 24 de Josué. Si usted quiere indagar más, hermanos, leamos. Este libro está precioso y créanme que de cada capítulo habría muchos mensajes. Pero lo que veo allí es cómo Josué, como un buen líder, deja un legado, deja una herencia. Él se iba, sabía que eran sus últimos días, pero en la última porción se dice que los ancianos de ese tiempo todavía dieron a conocer los tiempos de Josué. Entonces, a mí lo que me llama la atención es un hombre que tuvo un buen inicio, que tuvo una buena preparación, que tuvo un buen transcurrir y que tiene un buen término, ¿sí? Y que aún después de su muerte hay un legado. Entonces, mira lo que el Señor nos trae esta noche a través de este héroe de la fe, Josué, el conquistador. Entonces, cuando vemos en los antecedentes de Josué y vamos a Números 13, específicamente Números 13, versículo 8, allí encontramos de dónde venía Josué, ¿sí? Entonces, Josué, claro está, fue parte del pueblo que salió de Egipto, que Moisés, por la guianza del Señor, sacó de Egipto, y allí iba Josué, ¿verdad? Sale de Egipto. Y nosotros encontramos acá en Números 13 que viene Moisés y hace una elección. Más adelante lo vamos a tocar en las diferentes facetas de Josué. Pero aquí vemos de dónde, cuál era su familia, cuál era su origen, cuál era su génesis, cuál era la herencia que él traía. Y nosotros encontramos, repito, Números 13:8, a Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Claro está, cuando nosotros vamos a este versículo vamos a encontrar que su nombre no era Josué, sino que Oseas. Pero me buscaba yo qué significaba Efraín, y Efraín significa fructífero y provechoso. Mire algo qué precioso, mis hermanos. Él venía de una herencia de fructificar, de fructífero, ¿sí? De fruto. Hermano, qué precioso es aquellos que tenemos la bendición de venir de una familia cristiana o de una familia que ya es conversa, que busca al Señor, que tuvimos padres cristianos que nos inculcaron la búsqueda del Señor. Hermanos, aprovechemos eso. Ahora, si alguien me dice por allí, ay hermana, entonces, ¿qué pasa conmigo? Que pues yo soy la primera persona o el primer miembro de mi familia que acepta al Señor. Te puedo decir que hay una gran herencia para ti, porque tú eres hijo de Dios. Dice la palabra que cuando nosotros aceptamos al Señor se nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, mi hermano, tú tienes una gran herencia. El asunto es cómo la vamos a utilizar, ¿sí? Cuando hablamos de herencias, rapidito viene a nuestra mente el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Y cómo mal utilizó él su herencia, ¿sí? Pues ahora vemos alguien que tenía una muy buena herencia y que la utilizó muy bien. Más adelante vemos dentro de los antecedentes que te quiero llevar de Josué, el cambio de nombre. Si vamos a Números 13, versículo 16, encontramos que no se llamaba Josué, sino se llamaba Oseas. Osías en otras traducciones, en otras versiones. La versión que yo tenía decía Oseas, hijo de Nun. Y más adelante en Números 13:16 se dice
dice la palabra que Moisés le cambia el nombre. Y hace mucho tiempo, mis hermanos, cuando todavía teníamos el grupo de jóvenes, no sé si alguno de ellos me está viendo ahorita, se recuerdan que tuvimos un tema que se llamaba el cambio de nombre. Y vimos cómo varios personajes en la Biblia, el Señor les cambió el nombre. Y que el momento que el Señor les cambia el nombre, cambia su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de actuar. Y no le pasa cosa distinta a Josué más que eso. Fíjense que Oseas, que era el primogenio nombre de Josué, significa el que hace salvación. Pero Josué significa Jehová es el que hace salvación. Entonces, si lo vemos así rapidito, pues decimos, bueno, pero los dos significados están bonitos, los dos llevan a salvación. Sí, están preciosos, mis hermanos, los dos significados. Pero vemos una gran diferencia. El sujeto que da la salvación o que hace la salvación. ¿Sí? Entonces, Oseas, el que hace salvación. Josué, Jehová es el que hace salvación. Entonces, ¿vemos la diferencia? La diferencia radica en que este hombre dejó de luchar con sus propias fuerzas para poder luchar bajo la guianza del Señor. Mis hermanos, fíjense que cuando hablamos de herencias, y la persona que está muy consciente de su herencia, que está muy orgulloso de la familia de donde viene, a veces cae en altivez. Porque dice entonces, pero es que mi familia es muy inteligente, o muy fuerte, o se nos da bien esto, se nos da bien aquello, y entonces yo soy muy bueno en esto, muy bueno en aquello, porque así me educaron, porque así me forjaron, soy un buen trabajador, y ok, perfecto. Sin embargo, este orgullo puede empujarnos a la altivez. Y al él denominarse como el que hace salvación, podría caer en él un sentimiento de que él, sus propias fuerzas, sus propias manos, eran lo que iba a lograr la salvación. Y el Señor le dice, no, Josué, no Oseas, tú ahora te llamas Josué. Como llamándole la atención y diciéndole, soy yo, Jehová, el que hace salvación. Y a partir de hoy, que es tu cambio de nombre, tú eres distinto. Ya no confías en ti mismo, sino confías en el Señor. Confías en Jehová. Hermanos, es algo bello para nosotros. Confiemos en el Señor. No confiemos en nuestras propias fuerzas. Porque te quiero decir algo, mi hermano. Si al día de hoy hay una situación que no logras conquistar, si hay una situación o un asunto que no logramos conquistar, que no logramos tener victoria sobre ello, puede ser que estemos confiando en nuestras propias fuerzas. Así que, ¿por qué no le pedimos al Señor? Señor, cámbiame el nombre. Cámbiame, ya no quiero llamarme, ya no quiero el que hace ser el que hace salvación. Quiero guiarme por ti, que seas tú, Jehová, quien hace salvación, quien lleva la salvación. Quiero la guianza tuya, Señor. Aleluya. Más adelante nosotros vamos a ver dentro del mismo libro de Josué varias proezas, varias hazañas que hace Josué. No nos vamos a detener en cada una de ellas, muchas las conocemos y yo te motivo a que las busques y que las estudies y que el Señor te dé, pero que sobresalen. La primera está en Josué 3 y es atravesar el Jordán para llegar a tierra prometida. Vemos algo tan precioso. Josué fue el delegado que el Señor utilizó para llevar a su pueblo de este lugar de opresión a este lugar de bendición que el Señor tenía. Claro está, ya habían salido de Egipto, mis hermanos, pero no se podía quedar allí el pueblo. Fíjense que para este entonces el pueblo ya no era el mismo pueblo que salió de Egipto, ¿sí? Yo sé que ustedes conocen la historia, ya ustedes saben cuánto tiempo fue necesario para que el pueblo de Egipto el pueblo de Israel pasase de Egipto a la tierra prometida, ¿sí? Y tuvieron luchas, tuvieron dificultades, hubieron enfermedades, ¿se acuerdan? Hubieron desacuerdos, hubieron burlas, mis hermanas. Si hacemos un recuento de todo lo que pasó,
pues encontramos grandes historias y grandes lecciones. Pero entonces ya estamos en un momento en el que el pueblo, por decirlo así, el Señor ya lo había purificado, ¿sí? Y entonces se le entrega a este pueblo bajo la guianza de Josué, claro, bajo la guianza del Señor, pero el delegado en ese momento, Josué, para que atravesase el Jordán, una de las primeras proezas de Josué ya como líder. Más adelante vemos en Josué 6 la conquista de Jericó. Si usted tiene alguna dudita todavía sobre la conquista de Jericó, le aconsejo ver la transmisión anterior de nuestra hermana Brenda. Ella nos amplió acerca de la conquista de Jericó y también podemos leer Josué 6. De ahí tenemos la destrucción de Jai en Josué 8, la derrota de los amorreos en Josué 10, la derrota de Jabín en Josué 11 y en Josué 12, del versículo 7 al 24, hay un listado, mis hermanos, de todos los reyes que Josué derrotó. Claro que el Señor derrotó a través de su siervo, pero que para el tiempo de Josué fueron derrotados. El listado es grande, mis hermanos. Más adelante, como les dije, a partir del capítulo 25 vamos a encontrar cómo el Señor, cómo Josué termina de conquistar y cómo reparte las tierras conforme a la voluntad del Señor. ¿Sí? Vamos un poquito rápido porque yo quiero detenerme en un punto más adelante. Y vemos el siguiente subtema de este tema son las figuras de Josué. ¿Sí? ¿Quién es Josué como figura? Si nosotros tomamos a Moisés y a Josué como figuras, podemos decir Moisés igual a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Moisés sacó al pueblo de Egipto y Cristo sacó al pueblo del mundo igual a Egipto. Entonces ahí vemos la figura, Moisés como figura de Cristo, ¿sí? Pero vemos, nosotros que conocemos la historia, que Moisés no fue quien lideró al pueblo para entrar a tierra prometida, sino que Moisés asciende con el Señor, se lo lleva el Señor y es Josué el encargado. Entonces vemos cómo queda muy ad hoc esta figura, porque también Cristo saca a la iglesia del mundo y bueno, en el tiempo que Cristo estuvo sobre la faz de la tierra, pues llegó a su fin y ascendió y fue necesario que el Señor mandase pues al Espíritu Santo. Pero a quien delega el Señor para que sea el que lleve a su pueblo a la tierra prometida es en el tiempo de Moisés es a Josué. Y en nuestro tiempo es a los 5 ministerios. ¿Sí? Recordemos cuál es la función de los 5 ministerios. Preparar a la novia, preparar a la amada del Señor. Entonces vemos esta figura tan importante, repetimos, Moisés, figura de Cristo, Josué, figura de los 5 ministerios. Y más adelante vamos a encontrar cómo dentro de estos 5 ministerios nosotros estamos incluidos, porque entonces podemos tomar allí un poquito de relax y decir, bueno, entonces solo ayúdeme, apóstol, maestro, evangelista, profeta y pastor. Y entonces, pero como no soy ninguno de ellos, hermana, entonces este mensaje no es para mí. No, de ninguna manera. Este mensaje es para nosotros. Porque, ¿qué crees, mi hermano? A todos el Señor nos ha dado a quien pastorear, ¿sí? Para los que ya somos parte de una familia, pues podemos decir, bueno, está fácil a mis hijos, ¿sí? Pero para los que todavía son solteros, alguno podrá decir, hermana, pero ¿yo a quién? Te quiero decir, mi hermano, tienes padres, tienes hermanos, tienes vecinos, tienes compañeros, y ese es tu rebaño, ese es el pueblo que el Señor te ha dado, y que a través de ti pueden entrar a tierra prometida. Pero no nos adelantemos, vamos al siguiente punto. Ya pasamos la figura, dijimos Moisés, figura de Cristo, Josué, figura de los 5 ministerios. El siguiente punto, facetas. Cuando estudiamos a Josué, encontramos diferentes facetas de Josué, ¿sí? Pues claro, salió libre
fue proclamado libre junto al pueblo, pero empezamos a ver una evolución en su vida. Y la primera encontramos es elegido. Dentro del gran cúmulo de personas que se encontraban en ese tiempo, de hombres, ¿sí? Moisés, el siervo del Señor, líder de Israel para aquel tiempo, lo elige. Muy bien, entonces es elegido. Y con su elección logra algo que ya vimos, el cambio de nombre. Un cambio de nombre significa un cambio de mentalidad, un cambio de sentir. Pasó de ser quien hacía salvación a proclamar que es Jehová el que hace la salvación. Entonces, después de ser elegido, pasa a una faceta de espía, ¿sí? Pasa a una faceta de acción y lo envían. Y es algo maravilloso, mi hermano, porque dentro del grupo que va a Josué, ¿verdad? Porque ahí vemos que no solo enviaron a Josué, sino que lo envían dentro de un grupo, dentro de un conjunto de individuos que van y tenían una misión, ¿sí? Entonces, dentro de ellos se destacan dos, si ustedes se recuerdan, Josué y Caleb. Fueron los únicos espías que venían con buenas noticias, que venían alentados. Todos los demás venían, miren, con malas noticias. Oh, eso no se puede. ¿Qué dijeron? Hay gigantes y somos como langostas frente a ellos y está muy difícil. Mi hermano, cuando somos elegidos por el Señor, siempre dentro del grupo de trabajo vamos a encontrar a personas positivas y a personas que no lo son tanto. ¿Sí? A personas proactivas, a personas que, sí, hagámoslo, y todo lo ven como sí se puede. Y hay otras que no, hermano, no, está muy difícil. Levantarse a orar a esa hora, no. Hacer un servicio en línea, no, nadie lo va a ver, mi hermano, no, mejor no nos esforcemos, nadie lo va a ver. Siempre hay ese tipo de comentarios. Pero dentro de todos los comentarios, dentro de todos los miembros de un grupo, porque cada vez que encontramos un grupo de personas, siempre vamos a distinguir a quién, mis hermanos. Si, por ejemplo, hablamos de un grupo de estudiantes, siempre vamos a distinguir a quien estudia y a los que no estudian. A quien hace el trabajo y quienes no hacen el trabajo. Hay unos que dan ideas y otros que simplemente rechazan las ideas. No dan ideas, pero las rechazan. Todo está malo, pero tampoco aportan, ¿sí? Y siempre encontramos. Y dentro de nosotros puede caer un poco de desánimo y de decir, no, de veras, ¿verdad? Eso no se puede. Pero el Señor hoy nos llama la atención y nos dice, dentro de cualquier grupo que tú estés, tienes que ser Josué, el que venía con buenas noticias, el que decía, sí se puede. Y llegó Josué y Caleb tan emocionados de que sí se podía, de que el Señor iba a dar la victoria, que motivó al pueblo a lograrlo. Más adelante vemos cómo Josué, por su buen actuar, se vuelve una ayuda de líder. Por eso, mis hermanos, tan importante que nosotros comprendamos que para nosotros llegar a una posición tenemos que ir escalando, ¿sí? No porque exista un orden de mando, aunque de alguna forma el Señor ha mandado un orden para que la iglesia se conduzca correctamente, pero a lo que voy yo es que no es conforme al mundo, sino conforme a la voluntad del Señor, pero sí que es necesario ir escalando, ir subiendo, irnos desarrollando. No podemos, se convirtió hoy, mañana que sea pastor. No se puede. Incluso dice la palabra, ¿verdad? Dentro de los requisitos, que es para ser obispo, ¿se acuerdan? Para ser servidor de mesas, que no sea neófito. Mira, hermanos, es decir, que no sea nuevito. ¿Por qué? Porque necesita desarrollarse. Y vemos cómo Josué pasó de ser elegido a ser espía, sí, a actuar, y cómo su buena actitud lo lleva a ser ayuda de líder. Y esto, en su buen desarrollo, lo lleva a ser sucesor, la siguiente faceta. ¿Por qué? Porque fue Josué quien tomó la estafeta que dejó Moisés para poder guiar al pueblo. Y una vez tomada la estafeta, entra a la siguiente faceta, conquistador. Mira, hermanos, cuando nosotros por lo regular platicamos, el pueblo sale de Egipto y nos enfocamos en Moisés, qué bonito, ¿verdad?
sacó de la esclavitud y de la opresión de Egipto al pueblo. Qué precioso. Pero cuando nosotros vemos a Josué, nos encontramos frente a un guerrero. Fíjense, fuerte, esforzado, valiente. Porque el que conquista no es cobarde. El que conquista es el que ve la situación y se enfrenta. Mi hermanos, que en el nombre de Jesús nosotros seamos guerreros en acción, que seamos conquistadores, que seamos valientes. Hoy te quiero preguntar, ¿qué es lo que necesitas conquistar? ¿Cuál es la conquista que estás pidiéndole al Señor? Ponla allí, ponla frente a ti. Y dile al Señor, hazme como Josué, Padre Celestial, y que pueda ir y conquistarlo. Y la última faceta, líder. ¿Sí? Fue un conquistador y fue un buen líder. Porque no dijo, ok, vayan a la batalla, pues vayan. Y yo desde aquí lejitos los voy a ver. Les voy a mandar allí a la estrategia y ustedes vayan y luchen. No, Josué iba con ellos a la batalla. Entonces, mis hermanos, un buen líder es aquel que junto con su equipo va y conquista, mis hermanos. Entonces, que en el nombre del Señor, mis hermanos, nosotros seamos como Josué, seamos conquistadores, seamos buenos líderes, porque para eso nos mandó el Señor, para ser cabezas, para poder ir y guiar a su pueblo, mi hermano. Y como te decía, el pueblo que el Señor ha puesto, te ha puesto como líder, te ha puesto como cabeza. Puede ser incluso tal vez tu hijito pequeño, tu hermanito o tus padres, las personas que viven alrededor tuyo. Oh, hermanos, pero está bien difícil hablarle. La mejor prédica es la que se hace con el testimonio, mis hermanos. Entonces, que de veras el Señor nos ayude. Que nos ayude, que con nuestro actuar las personas digan, oh, es valiente, es un guerrero en acción. Porque cuando vemos ahí a Josué, era guerrero, pero en acción, mis hermanos. Es decir, hacía, no se quedaba solo viendo, no se quedaba fuera del juego. Él estaba allí bajo la guianza del Señor. Y entramos al tema. Aunque íbamos un poquito corriendo, pero creo que todavía tenemos unos minutitos. Sí, tenemos unos minutitos para centrarnos en el tema de esta noche. Cómo nosotros debemos de ser como Josué. Creo que ya hemos tocado algunos puntos, pero vamos, mi hermano, y recordemos entonces las proezas de Josué. Ya platicamos cómo conquistó Jericó, cómo pasó el Jordán. Sí, incluso platicamos un poquito de cómo distribuyó las tierras. Significa que era un hombre justo, un hombre que obedecía al Señor. Sí, cuando hay repartición, mi hermano, puede haber un poquito de tentación en relación en hacer por alguien y no por otra persona. Déjame explicarte esto. Puede haber tentación que alguien nos diga, oh, mira, si yo te doy esta parte, ¿será que me das un mejor lugar? Y muchos pueden caer en ello, porque ese es el asunto del poder, mi hermano. El poder es peligroso. Sí, muchos líderes empiezan muy bien, no solo hablo dentro de la iglesia, sino que hablo a nivel general, empiezan muy bien, con muy buenas ideas, pero el poder les puede llegar a corromper. Y vemos cómo en Josué no fue así. Josué se repartieron las tierras conforme el Señor lo había dicho. Entonces, nosotros como Josué, este es el sexto punto. Y lo primero es, debemos estar preparados. Por eso era lo que yo les decía de subir escalones. No podemos venir y estar en el grado 1 e irnos hasta el grado sexto, séptimo, porque entonces no podríamos dar la talla, entonces las evaluaciones no las podríamos llevar a cabo correctamente porque no tendríamos la preparación. Sin embargo, debemos de ir haciéndola día con día, mis hermanos. ¿Por qué es tan importante estar preparados? Porque en el momento de la lucha se nos puede presentar en cualquier instante. Fíjate, yo te quiero contar un testimonio, una historia. Y es una historia verídica, mi hermano, pero que conmovía mi corazón cuando me la contaron, porque decía, ay, Señor, es algo de lo que debemos aprender de no hacer. Y la historia es la siguiente. Fíjate que hay una madre. La historia empieza así, con una madre de familia que tiene pues sus pequeños, y uno de estos muchachos crece y empezó a formar parte fue parte
parte de una organización de crimen, ¿verdad? Tú conoces el nombre de esas organizaciones. Y pues el muchacho era joven, aproximadamente unos 19 años. Y el muchacho, parte de esta organización, pues se metió en muchos problemas. Y pues resulta que así en las afueras de su casa, si no estoy mal, pues por varios disparos, ¿verdad? El muchacho es herido de muerte. Entonces, pues la mamá, pues le dan anuncio rápido a la mamá lo acompaña y pues tú conoces, si alguien ha ido alguna vez a la sala de urgencias de un hospital nacional en Guatemala, me puede asegurar cómo es, ¿verdad? Pues hay mucha gente y pues no es que nomás llegues, te atienden, ¿verdad? Entonces, resulta que estaba la señora con su hijo y el muchacho estaba muy mal herido y sentía que moría y le dice a su mamá, yo me voy a morir, ¿qué hago? Porque yo sé que he hecho mucho daño y sé que he estado mal y sé que no he actuado bien, ¿qué hago? Y allí va la lección para esta noche. Dice la madre, le dice, pero bueno, es que el Señor te va a perdonar y que pues mi hijo, pues pídele al Señor, y no le decía más que eso. ¿Y qué crees que pasó? El muchacho sí murió. Y la madre no fue capaz de poderlo llevar a una confesión de pecados, no fue capaz de poderlo llevar a una oración de la que nosotros llamamos una oración de fe. Y más adelante, pues ella conocía a un líder de la iglesia, una líder de la iglesia, le dice, eso es lo que se debe de hacer, porque cuando ella miraba que esta persona, pues nomás se le acercaba a alguien, le hablaba de Cristo, y lo primero, pues, confiese sus pecados y la oración de fe, ¿verdad? Y le decía, eso es lo que se tiene que hacer, y esta líder le decía, sí, eso es lo que se debe de hacer para que la persona confiese sus pecados y proclame que el Señor es el Salvador, es su Salvador. Y entonces ella abrió su corazón y le cuenta la historia y le dice, yo no pude hacerlo. Entonces vemos allí, mi hermano, cómo es algo que no nos tiene que pasar a nosotros. Nosotros tenemos que estar preparados. Si esta mujer hubiese estado preparada como una Josué, lo que el muchacho necesitaba en ese momento era a Josué que le pasara de Egipto, que le pasara de la opresión del desierto a la tierra prometida, el muchacho hubiese podido hacer su oración de fe. No me preguntes qué pasó con el muchacho y con su alma, porque el Señor seguramente tuvo un trato con él conforme la voluntad del Señor, porque seguramente durante su vida también tuvo muchas oportunidades. Sin embargo, a lo que voy es, mi hermano, tú y yo no sabemos cuándo va a ser necesario que actuemos y tenemos que estar preparados. Y la otra porción es que como Josué no debemos dejar solo al líder. Pero es que es el pastor, para eso está el líder, que él lo haga. No, seamos ayudadores, coayudemos en el quehacer de la iglesia. El siguiente, seamos valientes, mis hermanos. Créanme, presentarse frente a una cámara, ahora que lo estamos haciendo en línea, pero presentarse frente a una congregación, aunque sea, mi hermano, no le digo aunque sea por minimizar, pero si nuestro trabajo simplemente, tampoco, no quiero usar esos términos como simplemente, porque no es minimizar, eso es un gran trabajo, una gran labor, pero nuestro privilegio para este día, supongamos, es ir y presentarnos frente a la iglesia con el arfolí para que la gente llegue y presente su ofrenda. Solo hacer eso, mi hermano, requiere valentía. Y alguien puede decir, pero solo es pararse ahí enfrente. Pero no cualquiera lo puede hacer, porque tiene que estar solvente delante del Señor, aún para servir las mesas, dice la palabra. Entonces, se requiere valentía. Para servir al Señor se requiere valentía. Para poder actuar conforme el Señor nos ha mandado se requiere valentía. Para poder y decir, Dios te bendiga, se requiere valentía. Necesitamos ser valientes para ir y proclamar el evangelio del Señor, mis hermanos, para que esos huesos aún muertos tomen vida a través de nuestra palabra, a través de la palabra que el Señor ponga en nuestra boca, que esos huesos tomen vida. Hermanos, de veras, cuando el Señor nos manda a proclamar su evangelio y somos valientes, le estamos dando
vida a aquel que ya se le proclamó muerte. Entonces, mis hermanos, en el nombre de Jesús, dice 4, no solo hay que salir de Egipto, sino que también tenemos que sacar a Egipto de nosotros. Cuando nosotros platicábamos sobre Josué, algo maravilloso de Josué es que él salió de Egipto, pero Egipto también salió de su ser. Y eso fue lo que le llevó a ser aquel que el Señor eligiera para que su pueblo entrara a Canaán. Porque cuando vemos, el pueblo no entró. El pueblo que salió de Egipto no fue el que entró. Incluso, mis hermanos, ni el líder entró. Ni siquiera Moisés entró a Canaán. Moisés vio Canaán, pero no entró. Fue Josué. Bueno, y Caleb también, ¿verdad? Pero vemos cómo Josué, como líder, tuvo que sacar a Egipto de su corazón. De lo contrario, él no hubiese podido entrar a Canaán. Hermanos, en el nombre de Jesús, qué bueno que ya salimos del mundo, qué bueno que ya salimos de la vana manera de vivir, qué bueno. Pero dejemos de suspirar por Egipto, dejemos de suspirar por aquello que se hacía antes, por aquello que celebrábamos antes. ¡Ay, qué tan bonitos esos días! Y a propósito que ya vienen, ¿verdad? En un par de meses, como si nada. Y hermanos, de veras, que ya no viva Egipto en nosotros, mis hermanos, sino que viva Cristo en nosotros. ¡Aleluya! Siguiente, tomemos la estafeta. Josué venía de una familia fructífera, pero es precioso. Josué venía de estar a la par de un gran líder, de un gran siervo de Dios, Moisés. Y Moisés le dio la estafeta. Y cuando se le dio la estafeta, Josué la tomó y dijo, está bien, vamos, conquistemos, seamos valientes, que el Señor me ayude para llevar al pueblo a la tierra prometida. Mis hermanos, la estafeta se te ha dado. Tómala. Sé valiente, seamos valientes y tomemos esta estafeta y llevemos al pueblo donde el Señor quiere que le llevemos. De allí tenemos un pueblo que llevar a tierra prometida. Todos lo tenemos, mis hermanos. Ya lo mencionamos varias veces esta noche. Pueden ser hijos, padres, hermanos, compañeros, pero todos tenemos un pueblo que el Señor nos ha delegado llevar a tierra prometida. 7. Seamos conquistadores como Josué. ¿Qué es lo que tenemos que conquistar? Mi hermano, tú conoces las conquistas que tienes pendientes. Puede ser escasez, puede ser tenemos que conquistar la salud, la perdición, el pecado. Tenemos que hacer una conquista sobre aquellos que todavía nos hace pecar. Incluso sobre la muerte. Claro, la muerte física, pero la muerte espiritual, mis hermanos, que es aún peor. Entonces, hermanos, que en el nombre del Señor nos dé el Señor las fuerzas para ser conquistadores como Josué. 8. Ser ejemplo. Josué fue un gran ejemplo y para ello me gustaría que me acompañases a leer Josué 24 del 14 al 15 y dice, ahora pues temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Esto es parte del discurso de despedida de Josué. Quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Mira, hermano, qué precioso, porque esto me llama mucho la atención, que hace un buen link con la prédica del domingo por la tarde, de ayer por la tarde que nos dio nuestra pastora. Y dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Le está diciendo, dejen de ser doble ánimo, ya elijan a quién van a servir, porque vemos que dentro del pueblo de Israel todavía había idolatría. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, aquí veo una porción que todos conocemos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Diciendo, pero yo como ejemplo, dándole a mi casa el ejemplo, serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús, hermanos, seamos un buen ejemplo para que sirvamos a Jehová y para que nuestra casa, para quienes nos rodean, también lo hagan.
Muchas veces madres, padres llegan y dicen, oh, pero mire, hable con mi hijo, hable con mi hija, porque no es obediente, porque no es verídico, porque dice mucha mentira, porque hace esto, porque hace aquello. Y cuando uno les motiva a inspeccionar su propia vida, se dan cuenta que el niño solo le está imitando. ¿Sí? Puede ser un hijo, pero puede ser también alguien que le rodea. Entonces, mi hermano, seamos un buen ejemplo para quienes nos rodeen. Y pongámonos primero. Es que basta de esperar que X o Y persona cambie para yo cambiar. Basta de que esperar que otro lo haga para yo hacerlo también. No, mi hermano, que nosotros lo hagamos. Dice, yo y mi casa. Como el orden es tan importante, mi hermano. Seamos nosotros los que demos el primer paso. Tomemos esa estafeta, seamos valientes y conquistemos. Y así lo haremos nosotros y lo hará también nuestra casa. Porque veo algo ahí también bien precioso. Y es que no había egoísmo en Josué. Una salvación propia, no. Sino que una salvación de su persona y de su familia también. Y dejemos un legado. Josué 24:31. Quiero leerte, dice, Israel sirvió a Jehová durante toda la vida de Josué y durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todo lo que Jehová había hecho por Israel. Entonces veo algo bien precioso y es que durante toda la generación de Josué y aún la próxima generación siguieron el consejo de Josué y sirvieron a Jehová. Mira, hermano, un buen legado. Es algo bien precioso, mis hermanos, que cuando nosotros tal vez no nos encontramos físicamente en un lugar, pero que dejemos un buen sabor de boca en la gente que nos conoce, un buen recuerdo y digan, ¿se acuerdan cómo la hermana lo hacía? ¿Cómo nos motivaba? Y que todavía, mis hermanas, haya un recuerdo de nosotros de motivación, pero de esfuerzo. No que nos recuerden como, ¡ay, qué bueno que se fue, ¿verdad? Entonces ahora ya no hay conflictos. No, de ninguna manera. No le pasaba eso a Josué. Lo que Josué hizo un buen legado. Él dejó un buen legado en el pueblo, mis hermanos. En el nombre de Jesús, que donde sea que estemos, en la universidad, en el colegio, en la escuela, en el trabajo, dejemos un buen legado. Que nos recuerden como aquel que era veraz, como aquel que era valiente, ¿sí? En el nombre de Jesús. Y ahora, mis hermanos, ya para concluir, quiero leerte algo bien precioso y es una promesa para los Josué. Para aquellos que desde hoy nos proclamamos Josué, valientes, ¿sí? Esforzados. Y eso la encontramos en Josué 1 y ahí hay muchos versículos al respecto, pero quiero que resaltemos dos. Josué 1, versículo 5 y versículo 7. Y dice la palabra del Señor así. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Recíbelo, mi hermano. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Miren qué precioso. Recíbelo para ti, mi hermano, y yo también lo recibo. Y el versículo 7. Solamente esfuérzate. Pero esta porción me impacta. Y sé muy valiente. Mira, hermano, sé muy valiente. No solo sé valiente, sé muy valiente. ¿Por qué, mi hermano? Estamos viviendo en un momento tribulacionario, pretribulacionario, mi hermano. En un momento en donde las saetas del enemigo están por todos lados. En un momento donde es fácil desanimarse. Estos momentos de enfermedad, estos momentos de muerte, en estos momentos de escasez, es muy fácil decir, ya no puedo más, ya no quiero. Pero el Señor te dice hoy, solo esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó para nosotros, conforme a todo lo que el Señor nos ha dado en su preciosa palabra. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Eso qué significa? No seas fluctuante, no seas de doble ánimo, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Ve recto conforme al Señor, para que seas, y ahí está una gran promesa, mi hermano, prosperado en todas las cosas que emprendas. Aleluya.
mi hermano, el Señor ha puesto en tu corazón algo por hacer, un proyecto, un trabajo en lo secular o dentro de su cuerpo. Seamos muy valientes y tendremos éxito en todo lo que emprendamos. El Señor está con nosotros, Padre. El Señor está contigo, el Señor está conmigo, y donde sea que vayamos, si nosotros no somos fluctuantes, sino al contrario, somos muy valientes, somos conquistadores, somos guerreros, el Señor nos va a hacer próspero en todo. Como estuvo con Moisés, también estará con nosotros. Como estuvo con Josué, estará contigo y estará conmigo. Pero seamos conquistadores y seamos muy valientes. Aleluya. Mi hermano, esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón para poderte traer esta noche. Yo sé que nació en su corazón, que en el nombre de Jesús tenga una buena lección en nuestra vida y la podamos poner en práctica. Ayúdame a orar. Presentémonos delante del Señor. Démosle gracias por lo que el Señor nos ha traído y pidámosle, mi hermano, dejar atrás la cobardía y ser muy valientes. Dejar atrás el acomodamiento e ir y conquistar la tierra prometida. Padre bueno que estás en el cielo, que estás en todo lugar, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, mi Dios, porque eres fiel, porque eres bueno, Padre celestial. Padre, tú has proclamado la victoria, Señor, y hoy creemos que esa victoria la obtendremos porque tú vas como estandarte frente a nosotros. Jehová Nisi, Señor, hoy te invocamos, Jehová de los ejércitos. Ayúdanos a ser muy valientes, Padre celestial, para enfrentar las vicisitudes de la vida, para enfrentar, Padre celestial, aquellas batallas que aún nos faltan por ganar. Yo te ruego, mi Dios, que nos ayudes a conquistar la tierra prometida, Padre, que nos ayudes a conquistar nuestro propio carácter, nuestro propio ser, pero también ir y conquistar, Señor, lo que tú has proclamado. Padre, yo te ruego, mi Dios, que seamos buenos líderes, Padre, que seamos buenos ejemplos, Señor, para quienes vienen atrás, Padre, que ayudemos, Padre celestial, al pequeño, Señor, que ayudemos, Padre, al pueblo que tú nos has delegado, Padre, para pastorear, para enseñarles, Señor, con un buen ejemplo, con un buen testimonio. Yo te ruego, mi Dios, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Elígenos, Padre, por favor, como elegiste a Josué. Cámbianos el nombre, Padre celestial, que ya no seamos nosotros con nuestras propias fuerzas, sino que seamos bajo tu guianza, mi Dios. Señor, tú eres bueno y perfecto y en ti confiamos. Y en estos momentos de escasez, Padre, que el mundo está pasando, en estos momentos de oscuridad, de enfermedad y aún de muerte, Padre celestial, que estamos viviendo, Señor, como Josué, nos levantemos, Señor, y conquistemos aún la mismísima muerte, Padre celestial, y seamos victoriosos en ti, Señor, confiando, Padre celestial, que nuestra vida no se acaba aquí, Señor, sino que tú nos llevas a una vida eterna, Padre celestial, que nuestro lugar final no es este, Señor, sino que es la casa de nuestro Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Danos la herramienta, Señor. Danos los planes, danos las estrategias que necesitamos para ir y conquistar, Padre celestial, lo que habremos de conquistar, para ir y proclamar y tener victoria, Señor, donde muchos nos han proclamado derrotas, Padre, donde otros nos han señalado debilidad. Tú nos das fuerza, Padre celestial, y avergonzados caerán nuestros enemigos. Los burladores, Padre celestial, serán avergonzados porque tú estás con nosotros. Alabado sea tu nombre. Bendito eres tú, Padre. Yo te ruego, mi Dios, por cada uno de los que están pendientes de esta transmisión, Señor, por sus familias, Señor, por cada una de las familias de gracia y misericordia, Padre celestial, por tu pueblo, Señor. Te suplico, mi Dios, que suplas toda necesidad, Padre, donde hace falta alimento, tú lo des, Señor. Donde haya falta paz, tú la des. Donde haya falta gozo, tú des el gozo, Señor. Padre, sabemos que tu gozo es nuestra fortaleza, que en tu amor, Padre, lo tenemos todo. Así que te rogamos, mi Dios, que te derrames con fuerza, con poder. Llénanos de tu amor, llénanos de tu presencia, Señor, para ser conquistadores, para ser victoriosos y ser muy
muy valiente, Señor. Bendito es tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido una bendición grande para mi vida poder compartir un trocito de la palabra. Espero pronto volverlo a hacer y que estemos interactuando los unos con los otros. Que el Señor les llene de su gracia, de su misericordia, y les amo muchísimo. Un saludo a todos, bendiciones.